Es para estar orgulloso después de los 2 años que llevamos, que nos están dando por todos lados. Es un ataque sin precedentes. Y compañeros y compañeras, somos la primera fuerza sindical en Andalucía. Que se quede claro. Certificado por la Junta de Andalucía. A pesar de todo, a pesar hasta de nosotros mismos, como digo muchas veces. Por lo tanto, es un orgullo. Y un orgullo también, no puedo olvidarme, porque por eso lo voy a decir al principio, no lo voy a dejar para el final. Es cierto, hay una ley que ha hecho mucho daño a todas las personas que entendemos que la libertad de expresión, de manifestación y de reunión son uno de los logros más importantes que hemos conquistado en democracia. Y por eso nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro apoyo a más de 300 sindicalistas, hombres y mujeres, que están procesados por el simple hecho de ejercitar su derecho a la huelga. Y sí, hay un artículo que es el 315.3, que yo le pediré, que espero que no sea el mismo gobierno que hay ahora, el que nos gobierne el 20 de diciembre, así de claro, lo digo así de claro. La primera petición que me queda bastante clara, una de las primeras, ¿verdad?, que han ido aparte de la derogación de la reforma laboral, es que derogue un artículo del Código Penal que es franquista, es preconstitucional, el 315.3. Y si tuviera que hacer una evaluación de estos 4 años, pues seguramente os sonará cuando os diga el 11, la ley de la reforma laboral, la ley Mordaza, la ley de la reforma de la administración local. Tantas leyes que lo que han hecho es, con un criterio, según ellos, un criterio económico, es simplemente un criterio ideológico y político, ha cercenado los derechos de la clase trabajadora y de la ciudadanía en su conjunto. Yo voy a ser breve porque hoy tenemos el honor de contar aquí con el compañero Cándido Méndez. Y yo no tengo palabras de agradecimiento porque sé que la agenda la tenemos apretada porque todo el mundo la recurrimos a él, que está viajando más que el baúl de la Piqué. Y yo le pedí que hoy estuviera aquí deprisa corriendo, es un acto que hemos montado deprisa corriendo, y él sin duda lo dijo: Carmen, allí estaré en mi casa, en la UGT de Andalucía. Y por eso creo que debemos de escucharlo. Pero yo no puedo dejar de hablar de mi tierra, en Andalucía. Desde la Unión General de Trabajadores en Andalucía estamos muy preocupados por la situación que se encuentra nuestra querida tierra. La tasa de desempleo sigue ahí, aunque es verdad que hemos generado empleo en los últimos datos, pero es un empleo que es meramente estacional. Tenemos a nuestras mujeres que sufren, nuestras mujeres andaluzas que sufren no solamente la brecha salarial, sino también el impacto del desempleo, con más del 55% de tasa de desempleo. Y a los jóvenes que os veo aquí hoy, que hay unos cuantos, aquellos que os tenéis que ir fuera de vuestra tierra para encontrar empleo, lo he dicho antes. Aquí que no diga la ministra Fátima Báñez que los andaluces no nos movemos, que es mentira. Más de 44.000 personas se han movido de su tierra de Andalucía para buscar empleo, asfixiados por la opresión que tenemos de este gobierno central. Así de claro. Y además os voy a dar datos. Cuando salieron los presupuestos generales del Estado nos pidieron una valoración y a mí me dijeron que había sido muy dura. Yo creo que son unos presupuestos injustos para Andalucía. Porque si una tierra que está castigada con una tasa de desempleo tan grande, con una desigualdad tan grande y con una tasa de riesgo de exclusión social y de pobreza cercana al 42,3%, no entendemos los andaluces y las andaluzas cómo ese factor tan interesante como es el índice regionalizable Rajoy no lo disminuye. Aquí tengo los datos. Andalucía, cada andaluz y andaluza de los que estamos hoy aquí, nos corresponde 217 euros por habitante. En Castilla y León, 586. Los andaluces no somos menos que los castellanos leoneses, ni somos más, somos iguales. Creo que eran unos presupuestos insolidarios. ¿Por qué insolidarios? Porque, fijaros, compañeros, en Andalucía tenemos un problema con el paro de larga duración. Más de la mitad de los parados de larga duración están buscando empleo y llevan más de un año desesperados buscando empleo. Y lo que no hace nuestro querido gobierno central es reducir el porcentaje de prestaciones. Prestaciones sociales, a esos que no tienen nada, un 22%, creo. Ahí está, sin anestesia. Y eso también repercute en Andalucía. Precisamente cuando hablan de las pensiones, si ya por hecho las pensiones en Andalucía son menores a la media, hace una reforma saltándose el pacto de Toledo, yo digo del Toledo, el de Cuenca, el de Almería y todos los pactos que haga falta, y solamente lo sube un 0,25, una cantidad pírrica cuando tenemos que tener en cuenta
que las pensiones, la mayoría de las veces las pensiones, son el único sustento que tienen las familias para seguir adelante porque todos sus miembros están en paro. Creo que es para presionar. Son unos presupuestos irreales, sí, porque se han pensado aquí, los señores del gobierno central creen que vamos a tener un crecimiento del Producto Interior Bruto por encima de la media, que vamos a tener una tasa de ocupación superior a 18 millones de ocupados. Son hechos, yo digo que son presupuestos hechos en un laboratorio. Y por lo tanto dicen que con ese crecimiento puedes hacer las previsiones oportunas. Mire, yo no voy a decir que no, los datos macroeconómicos, y aquí hay gente que sabe más que yo de este tema. Los datos macroeconómicos, verdad, que se está viendo, se está palpando. Aumento del Producto Interior Bruto, el bono a 10 años, la prima de riesgo, las cuentas de resultados de las grandes multinacionales, las cuentas resultados de las entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público. Yo no voy a decir que no. Yo no voy a discutir eso nunca a los grandes pobres de la economía española. Pero ¿cuánto va a llegar esa recuperación a las familias? Esa es la segunda parte y esa es la más importante a nuestro entender. Entendíamos también que eran unos presupuestos continuistas porque seguían sin apoyar los públicos. Mire, hay una ley que seguro que a ustedes les suena. Para mí es un orgullo. Esa ley la hizo, pues la encargó un ministro socialista, en el YU. Es la ley 14/1986 del 25 de abril. Como personal sanitario que soy, estoy muy orgullosa de esa ley. Esa ley hablaba del principio de universalidad de la sanidad pública como tal. Le dio garantía al artículo 43.2 de la Constitución española, que dice que todos tenemos derecho a la protección a la salud, que punto 2, compete a los poderes públicos esa protección. Sin embargo, les animo a que cogáis los presupuestos y veáis poco a poco cómo la cantidad de inversión en sanidad pública, no habla de educación, justicia, de sanidad pública, ha disminuido considerablemente y paulatinamente. ¿Por qué? Porque pretenden tener un sistema sanitario bismarckiano basado en las cotizaciones de la seguridad social. Es decir, el que trabaja tiene derecho a tener una sanidad y no el principio de Beveridge. Deberíamos tener un sistema público basado en los presupuestos generales del Estado, el impuesto solidario. ¿Qué está ocurriendo en Andalucía? Porque estamos soportando, intentando soportar todas esas asfixias que hay desde arriba, intentando mantener la sanidad pública, intentando aguantar. Escuché otro día una frase de la presidenta, aguantar a pulmón, es verdad, aguantar a pulmón la dependencia. Porque es curioso, muy curioso, que cuando se haría falta de más de 3.000 millones en inversión, lo que van a invertir no es ni una décima parte. ¿Saben ustedes lo que va a ocurrir? Porque la parte y el tramo que no podrán obtener, no se podrá obtener por parte del gobierno central, lo van a tener que seguir prestando la comunidad autónoma y seguirá asfixiada. Por lo tanto, ya está bien de que se nos trate a Andalucía de esta manera. Esperemos que el 20 de diciembre cambie la perspectiva y que se nos mire como una tierra de oportunidades. Hemos pedido en repetidas ocasiones un plan de empleo especial para Andalucía. No es la primera vez que este sindicato lo pide. También le pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que exista un cambio en el modelo productivo. No puede ser de otra manera, pero entendemos que sin el apoyo del Gobierno central es más bien inviable. Mira, lo que está ocurriendo en Andalucía es que el 97% de los contratos que se están generando son temporales. Y más del 3% son fijos. Así nadie puede emprender un proyecto de vida. Más de 3.000 familias han tenido que ser desahuciadas de sus viviendas porque no han podido enfrentarse al pago. No tienen ni para comer, van a tener para pagar la vivienda. Y eso sí que es un drama. Y volvemos a lo mismo. Nosotros en todas nuestras intervenciones hemos tendido la mano a todas las fuerzas políticas para entender, de alguna manera, desde lo que sabemos hacer mejor, el empleo, tomar medidas de empleo, como no puede de otra manera en este sindicato, cómo se generaría empleo de calidad, porque sin empleo de calidad no hay recuperación. Y es verdad, Juan Carlos, parece un chiste. Segundo acuerdo de empleo y excepción colectiva firmado y a los 15 días la ley de reforma laboral. No me llegaba la camisa al cuerpo, en este caso el vestido, cuando hace unos meses Cándido junto con Tojo y Rosell, no es Rosell, yo le cambio el nombre, es que
porque la patronal, firmaron el tercer acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Un buen acuerdo, para hacerle un seguimiento, incluso dentro de todos los parapetos que puede tener, porque el ordenamiento jurídico pues le da lo que le da dentro de lo que es la reforma laboral. Pero un buen acuerdo. Y miedo me daba que nos sorprendieran con otra reforma o con otro cambio, con otro viraje en su línea. Mire, yo ya para terminar, porque estoy deseando escuchar aquí a los compañeros que quedan, solamente decir una cosa, yo tampoco voy a decir a quién le tienen que votar compañeros y compañeras el 20 de diciembre. Yo sí sé a quién le voy a votar. Yo le voy a votar al partido que se ha comprometido con que va a aprobar la reforma laboral, en su totalidad. Y como lo he dicho en otros sitios, lo he dicho hasta en televisión, esta es mi casa, vosotros sois mi familia. Y yo le voy a votar al partido, al único partido que al principio no lo teníamos claro, pero dio un poquito de fogoncito donde los sindicatos de Andalucía dijo claramente que iba a derogar la reforma laboral. Y sí, Juan Carlos, la alternativa al sindicalismo es la UGT. 127 años de historia y seguimos aquí, les pese a quien le pese, después de 2 años de ataques neoliberales sin precedentes. En el futuro me comprometo a escribir todo lo que ha ocurrido estos 2 años. Creo, yo no tengo hijos, pero vuestros hijos, como dice mi sobrinillo chico, lo van a flipar, porque lo contemos todo. Es un ataque que aún así, el año pasado, y lo digo para animar a las tropas que están aquí, a una parte de mis tropas, el año pasado cerramos el balance con 9.000 nuevos afiliados y afiliados que nunca habían estado en este sindicato. No seremos tan malos. Y otros, que dicen que no iban a barrer el mapa, otros, que no los voy a hacer famosos, los voy a nombrar, pues no han conseguido ni juntar 15 personas, vamos, ni 15 para presentar una candidatura. Pero nosotros hemos ganado Radio Televisión Española, lo he dicho. Bueno, compañeros y compañeras, de nuevo, como secretaria de Andalucía, muchísimas gracias por estar aquí y nos queda una tarde muy interesante para escuchar a los compañeros. Gracias de todo. La Unión General de Trabajadores era una organización respetada y respetable y sigue siendo respetada y respetable. Pero ha sido solo por nuestro propio esfuerzo, sin que nadie nos haya echado una mano. No lo digo en el sentido de discriminar positivamente a la UGT, sino simplemente de tratar por el mismo rasero a la Unión General de Trabajadores y al resto de las organizaciones. Bueno, y por eso creo que tiene especial mérito el trabajo que habéis desarrollado, encabezado de hace 23 meses solo, por la secretaria general Carmen. Y yo lo digo con honestidad, creo que el hecho de que en España haya una polarización social brutal, pero que en Andalucía la polarización social sea mayor que en el conjunto de nuestro país, algo tendrá que ver con la quiebra de la estrategia política de diálogo. Algo tendrá que ver, porque hay algunos datos que me parecen muy interesantes para constatar y para observar. La población en riesgo de pobreza y de exclusión ha crecido en España de tal manera que somos el país donde más ha crecido la población en riesgo de exclusión y de pobreza. Y en Andalucía ha crecido en el doble la ciudadanía en riesgo de exclusión y de pobreza. Y nuestra riqueza bruta, digo nuestra porque yo me considero andaluz adoptivo, nuestra riqueza bruta per cápita, allá por el año 2008, 2009 era el 76%, en comparación con la media nacional era el 74%. Pues sinceramente creo que la quiebra de la política de diálogo social algo habrá tenido que ver con esa circunstancia. Y quiero dejarlo patente y de manifiesto. ¿Por qué? Porque la polarización social, que en el conjunto del país se expresa en 2 o 3 cifras muy contundentes. Por ejemplo, para que tengáis una idea, la brecha de género ha retrocedido en el conjunto de nuestro país a 13 años hacia atrás, al 2002. En España hay más de 2.150.000 personas que son parados de muy larga duración.
que una fundación liberal, tan liberal, que incluso me ha permitido a mí participar en una mesa redonda para presentar uno de sus últimos informes, se llama la Fundación Bertelsmann. Esa fundación dice que los parados de muy larga duración son una vía inexorable hacia la pobreza. Hacia la pobreza. Una fundación que dice que España tiene mucho que aprender y poco que enseñar en relación con la recesión económica, las políticas de acompañamiento para evitar el caos social que se ha producido en nuestros países. Y luego hay otro elemento, a mi juicio, estremecedor: el hecho de que haya 2.900.000 niños y niñas que están en riesgo de exclusión y de pobreza. Por lo tanto, en España es de muy viva y cruda realidad el hecho de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, que hay generaciones que están creciendo hoy que pueden estar en situación de pobreza y tienen el riesgo cierto de que vivan a lo largo de toda su vida en una situación de insuficiencia económica y de riesgo de pobreza. Y bueno, esto yo creo que son elementos que hay que tener muy en cuenta. ¿Y qué ha provocado la polarización social? Pues la polarización política. En España, digamos, la diversidad política, si se me permite la expresión. Y ha provocado otro fenómeno que no es privativo de nuestro país. Es el hecho de que hay familias que ante la situación que viven creen que la tabla de salvación es lo que alguien denomina la autosuficiencia nacional. Es decir, que en tu terruño y desde tu terruño y desde la animadversión al otro pueden garantizarte vivir con un mínimo nivel de calidad de vida, de empleo, etc. Es lo que ha ocurrido en Francia. En Francia, por el tapón republicano, en las elecciones departamentales, digo tapón republicano porque ha sido lo que se ha producido es una alianza negativa, ¿no? Una alianza inversa entre la derecha y el Partido Socialista para evitar que María Le Pen pues pueda acceder a los gobiernos departamentales, pero el problema sigue ahí, ¿no? El problema es que el 27% de los votantes, es decir, el primer partido ha sido precisamente el partido de Le Pen. Pero la misma tabla de salvación han pensado pues casi la mitad del censo electoral de Cataluña. La misma tabla de salvación. Y esto se debe, sobre todo y fundamentalmente, como comentaba, a la polarización social. En España, la consecuencia en términos generales pues, ha sido efectivamente esta apertura del escenario político. ¿Y a qué se debe? ¿O a qué se debe esa polarización social? Y su incidencia en el ámbito político. A que se han derrumbado, a mi juicio, dos creencias y tendríamos que conseguir que la población recupere la confianza en esas dos creencias. Una, que tener un empleo es la garantía para erradicar la pobreza, cosa que ya no da. El segundo es lo que se denomina el sentido guay, que no guay, los jóvenes que no me malinterpreten, hay pocos, hay algunos. El sentido guay de la historia, y con alto y bajo, la historia va siempre en sentido de progreso. Es decir, que en el momento histórico que hoy nos toca vivir, vivimos relativamente mejor que los que nos antecedieron y que vamos a vivir relativamente peor, es decir, que nuestros hijos van a vivir mejor. Ahora tenemos muchos de nosotros, al menos yo, y creo que muchos de nosotros tenemos la escalofriante sensación de que, eso ya lo sabemos, hemos vivido mejor que nuestros padres, pero no tenemos ninguna garantía de que podamos vivir peor que nuestros hijos. Es decir, que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Por lo tanto, esos son los dos elementos, las dos creencias que creo que hay que recuperar. ¿Por qué? Por un imperativo democrático. Porque la polarización social ha provocado la polarización política y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Y en ese sentido es curioso que en la cuna del liberalismo, los Estados Unidos están muy preocupados por este tema. Y Obama está muy preocupado por este tema. Y aquí, yo lo digo con sinceridad, bueno, aquí parece que la nueva política es, yo no he visto ningún debate.
para que lo sepáis, ni voy a ver el de hoy porque entre otras cosas voy a ir en clave. Pero bueno, no voy a ver ninguno. Yo creo que los debates son mítines electorales ya teledirigidos en una determinada dirección. ¿Sí? Por lo tanto, yo no voy a ver ninguno, ni este, ni los anteriores. Y bueno, el otro día estuve con el embajador francés, que vino a la sede, estuvimos hablando de los países afectados, era sobre todo el elemento fundamental de la reunión, ¿no? Pero se había producido el debate en un medio de comunicación de difusión nacional, que es como se suele decir, digamos, en términos políticamente correctos, para no mencionar la cabecera, sobre todo cuando ya pertenece al Fondo de Inversión Colombiano, ¿no? Y me decía, yo no he visto ninguna novedad. Yo en Francia, cuando veo los debates, pues veo más concreción, ¿no? Hay temas, por ejemplo, la política fiscal se concreta más y tal. Eso parece, yo he oído ahí a un líder de opinión que, hablando del debate de hoy por la tarde, decía, no, que no sigan insistiendo en las propuestas, que digan lo que son, como son. Entonces, ¿en qué quedan? Propuestas, que digan cómo son, lo que son, ¿en qué quedan? Y entonces yo le dije al embajador de Francia, bueno, pues supongo que el debate fresco es tutearse, porque creo que se tutearon, yo no lo vi, y tuitear. Tutear y tuitear. Pues yo no lo creo así, no lo creo así. ¿Qué es lo que piensa Obama? Me ha llamado poderosamente la atención. Lo que Obama piensa es que si los trabajadores de su país, que son la inmensa mayoría, las clases medias, como ya se ha dicho aquí, no tienen una nómina suficiente, como no dependen de la evolución de los mercados financieros, que son una mínima, un mínimo grupo, pues si no tienen dinero suficiente con su salario, no pueden comprar los productos que producen las empresas y no pueden pagar impuestos. Y como los impuestos a su vez son una garantía para erradicar las formas más sangrantes de la pobreza, para que lo sepáis, ¿eh? Si a mí me preguntaran ¿qué es lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno? Yo le diría, lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es sacar un real decreto ley, sin que sirva de precedente, porque este gobierno ha hecho uso y abuso del real decreto ley, un real decreto ley, sacando adelante la ILP que estamos defendiendo las organizaciones sindicales, que no espere a que se constituya el Parlamento y entre, que es lo que planteamos, como primer proyecto de ley a debatir, sino que salga ese real decreto ley para 2.150.000 personas. 2/3 mujeres, que son las que están más golpeadas como consecuencia del deterioro de la brecha de género por la pobreza, para erradicar esa situación. Porque se han deteriorado las nóminas. Y Obama lo entiende perfectamente. Y dice, hay que preservar las nóminas, hay que hacer una política expansiva para defender las nóminas. Yo aquí eso no lo he oído todavía. Que se defiendan las nóminas y el trabajo asalariado. Le digo que no se piense. Bueno, ni siquiera voy a retomar, no digo que no se diga, pero creo que estos son los elementos fundamentales para tirar hacia adelante y evitar lo que se denomina la socialización de la pobreza. Y estos son, a mi juicio, los elementos en los que tendríamos que discutir y es lo que hemos intentado con el balance de legislatura. Es decir, intentar centrar el tiro. ¿Por qué hablamos de que hay que derogar la reforma laboral y reponer derechos? No hablamos de derogar la reforma laboral. Se puede derogar la reforma laboral, pero quien piense que si se deroga la reforma laboral, como ocurría en mayo del 68, está debajo del asfalto, están los adoquines, y debajo de los adoquines está la arena, no. Si deroga la reforma laboral es un vacío. De manera tal que si deroga la reforma laboral, parcial, total, si es totalmente, pues puede, oye, por ejemplo, ya de hecho el despido libre, que cosa que no está mal. Hombre, hay que decir que vas a poner en lugar de lo que vas a derogar. Eso es lo mínimo que se pide dentro de un debate, en fin, relativamente solvente en relación con este tema. ¿Por qué pedimos que se derogue la reforma laboral y se repongan los derechos? ¿Qué es lo que hay que decir? Porque pensamos que ese es un factor que no tiene relación con lo que puede ser una posición vindicativa de las organizaciones sindicales, que tenemos una huelga general. Y si alguien creía
que si derogamos la actual, se quedaba la de Zapatero, le tengo que recordar que también hicimos una huelga general, la de Zapatero. No lo planteamos por eso, porque hubiéramos hecho huelga o dejado de hacer huelga, es porque es una necesidad para la sociedad española. Una necesidad. ¿Por qué? Yo he oído hoy al señor de Ciudadanos, a Rivera, hablando del contrato único, y dice que del contrato único participan, me ha parecido oír, Felipe González, Guerra, tal, no sé, lo tendría que decir, pero bueno, me da igual. Pero puede ser, porque todos han estado equivocados, lo digo honestamente. Y no es que yo sea el acertado, es que ha habido más de 50 reformas laborales en España. Y en algún momento hay que decir aquello de que han ladrado, es un dicho anglosajón, que hay que mantenerlo con muchísimo respeto, no en deterioro y en demérito de nadie, han ladrado en el árbol equivocado. Han estado planteando siempre políticas de oferta, de acicalar a la novia, al trabajador, para que lo contraten, pero si no hay empleo no sé dónde lo van a contratar, y si no hay empleo fijo no sé dónde lo van a contratar con empleo fijo. Por lo tanto, no ha llegado el momento de pensar que hemos estado equivocados, que se ha hecho hincapié en un factor y se han olvidado otra serie de factores que son mucho más importantes. Para mí, hay dos palabras que definen el futuro, presente y futuro. Distribución e innovación. Innovación de las empresas. Ese es el factor fundamental. Innovación de las empresas. ¿Qué es la innovación? La innovación hay una de contexto, que es la educación, el I+D+I, y eso cuesta dinero. El primero que lo reconozco soy yo. Hay que mejorar la inversión en educación, hay que mejorar la inversión en I+D+I. Esa es la que los estudiosos denominan la de contexto, es decir, la de arriba abajo, pero hay otra innovación de abajo arriba, que es la que se genera en las empresas. Mira, yo cuando he venido para acá en el AVE, tenía al lado un señor, ha salido, yo me he quedado dormido, me he quedado roncando, creo. Cuando me he despertado, el señor se había llevado el ordenador, estaba lleno. Cuando ha visto que me he despertado, ha venido, se ha puesto allí, que era una empresa tecnológica de servicios a las empresas. Trabaja con Telefónica, con montar. Y me ha hecho una pregunta muy interesante, me ha dicho yo, bueno, somos una empresa que tiene 200 trabajadores, tiene inversiones en Latinoamérica, etcétera, está innovando, y ahora le falta organización. Dice, ¿cómo rentabilizo la innovación? ¿No? Tienen 70 patentes, me ha sorprendido, tienen 70 patentes en una empresa de 200 trabajadores, de telefonía, etcétera. Y lo que me dice es, ¿cómo puedo abrir una interlocución con mis trabajadores? Porque no tiene ninguna representación. Porque quiere promover la innovación de manera que sea más rentable en el plano organizativo, porque quiere promover trabajadores ya veteranos, los quiere promover a puestos directivos. Bueno, total, le dice, oye, llaman a usted. Bueno, de hecho se ha quedado en mi correo, etcétera. ¿Qué estoy hablando? Perdóname esta digresión. Estoy hablando de la innovación que se hace de abajo arriba, la que hacen los trabajadores. Yo he tenido oportunidad en estos 21 años de existencia en el sindicato, he tenido oportunidad de ir a empresas que exportan el 80% de lo que fabrican, y he ido yo a una cadena y la he visto semi-robotizada. Había robot y no había robot. Y cuando he preguntado dónde no había robot, me han dicho, porque yo tengo trabajadores muy cualificados, yo no voy a amortizar en ese puesto de trabajo un robot que vale 1 millón de euros, y a lo mejor dentro de 5 años pues se ha quedado obsoleto y necesito otro y tengo trabajadores. Esa es la innovación de abajo arriba. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque la reforma laboral conspira contra la innovación, que es el principal problema que tenemos. ¿Por qué conspira? Primero, porque plantea todo en base a las políticas de oferta, es decir, en acicala al novio o a la novia para el contrato, y no plantea nada en relación con las transformaciones que hay que hacer en las empresas. Y en segundo término, como consecuencia de este primero, ¿qué exige la innovación? Trabajadores estables. Trabajadores estables. ¿Qué exige la innovación? Trabajadores cualificados. Estables y cualificados. No están cualificados si no son estables.
Pueden ser estables y no estar cualificados, pero seguro, seguro, seguro que si no están estables no son cualificados, porque al empresario no les va a interesar. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos años? Que la única variable de ajuste que se ha impuesto en este país es el del despido. La única variable de ajuste. En España ha habido 5.100.000 despidos entre el 2008 y el año 2014. 5.100.000 despidos. No estoy hablando de rescisiones de contratos temporales, que son una cosa distinta. No hay nada más que ir a las estadísticas de arbitraje del ESMAD, de tal, y ver la relación. 5 millones, más de 5.100.000 despidos de contratos indefinidos. Por lo tanto, aquí esta dinámica nos ha llevado a que lo mejor, este señor me lo decía, vuelvo a invocarlo en mi socorro, yo me lo decía, yo lo mejor que tengo es el capital humano. Aquí se ha desperdiciado el capital humano. Y por lo tanto hay que derogar y decir qué vas a hacer con las normas, no solo de Estado. Por tanto, este es un tema fundamental, que yo suelo decir que es para el conjunto de la sociedad española. Y luego hay otros elementos que a mi juicio hay que tener en cuenta. Mira, la economía digital, según dicen, va a crear 130.000 como mínimo empleos al año. 130.000. El 90% de los empleos en este país van a exigir capacidades y habilidades en el terreno de la economía digital. Por lo tanto, por ejemplo, es un reto para el sindicato de primera magnitud, que es que hagamos un cruce de camino entre nuestras organizaciones de técnicos y cuadros, que pensamos que es un asunto colateral, y nuestros departamentos de la juventud, porque los jóvenes, afortunadamente, están bien cualificados, con técnicos, profesionales, en todos los ámbitos. Y eso lo tenemos que valorizar en el sindicato, porque eso es lo que hay. Y en la medida que tengamos, digamos, las características clásicas del sindicato, pues creo que estamos prestando futuro para el propio sindicato. Pero la economía digital tiene una parte oscura. Tiene una parte oscura. Que se traduce en la siguiente frase. Está habiendo una transformación masiva de nómina en factura. De nómina en factura. Es decir, de trabajo asalariado a trabajo mercantil. Eso ya se ve, se está viendo. Yo cuando la he leído en un libro, precisamente sobre la economía digital, pero estaba allí la frase como de Rondón. Luego le dedican solo una página, un libro de 400 páginas, pero me parece algo trascendental. Me parece algo trascendental para las empresas, para la economía, para el sistema productivo y para el sistema democrático. Para todo. Y claro, eso lleva tiempo. Yo recuerdo una vez que leí unas declaraciones del jefe de recursos humanos de la General Motors, en el año 80 y tanto, en un periodo, que le preguntaron, ¿cuántos trabajadores tiene usted? Y dijo, ni lo sé ni me interesa. Porque ahora la primera empresa empleadora del sector privado de Estados Unidos es Manpower, ya lo era, lleva 30 años, una empresa de trabajo temporal, 30 o más años, lleva siendo la primera empresa empleadora. Ni lo sé ni me interesa. Bueno, luego ya sabéis lo que le pasó a la General Motors, que la tuvo que rescatar Bush, inició el rescate, siguió más letras. Digamos que no es un dechado primero no es un dechado de buena gestión empresarial la General Motors, ¿no? Con ese esquema de no saber ni interesarles qué trabajadores tienen ni qué calificación tienen. Pero bueno, eso está ahí. De manera tal que incluso se plantea que va a haber una ruptura de un paradigma que ni siquiera en España es realidad, que es el de la flexiseguridad. En España ese es un paradigma que todavía las grandes empresas sí. El trabajador aporta flexibilidad y la empresa le devuelve seguridad. En este paradigma nuevo no hay flexiseguridad, hay flexibilidad por parte del trabajador y por parte de la empresa hay algo que en las políticas de igualdad es muy atractivo, que es el término de empoderamiento. Al trabajador lo empoderan para su desarrollo personal. Seguridad no le dan ninguna. Es decir, ¿qué pasa cuando sea viejo? ¿Quién le paga la pensión? ¿Qué pasa cuando se quede en el paro? ¿Quién le paga la pensión por desempleo? Oye, ¿cómo se reparte el beneficio de la empresa? Por lo tanto, la innovación tiene esta parte oscura que tenemos que verla. Y luego la otra palabra es distribución. Y con esto quiero terminar con una consideración final para la frase.
Nosotros creo que estamos en una situación en la cual va a haber un periodo de crecimiento de la economía, pero la producción, el empleo va a ser el empleo precario, etcétera, lo sabemos. No voy a insistir en cifras que se han dado aquí. Y por lo tanto yo creo que la palabra clave va a ser distribución. La distribución primaria de la riqueza. La distribución primaria de la riqueza se produce a través de dos caminos. Uno, el comercio colectivo. El comercio colectivo. La empresa produce, la empresa genera beneficios, ¿cómo se reparten? En empleo, salarios y beneficios para los accionistas. Bueno, ya no hay que verlo así, porque ahora hay un tercero de hace 25, 30 o más años. Bueno, siempre lo hubo, pero ahora tiene mucha importancia, que es el prestamista. Ya el prestamista, accionista y trabajador. Nada que el prestamista marca las reglas de juego, es decir, el fondo de inversión, etcétera, con mucha más dureza que puede plantearlo el accionista. De manera que se puede producir una especie de alianza coyuntural, pero perdurable, entre el accionista y el trabajador que se defiende del prestamista, que es el que quiere sacar el máximo de dinero en el mínimo de tiempo posible. Por tanto, ese es un tema que hay ahí. Es un tema que hay ahí. La distribución primaria de la riqueza. Eso y la política fiscal. La política fiscal es el otro elemento de distribución primaria de la riqueza. Una vez hubo un partido, el Partido Socialdemócrata Sueco, que ganó unas elecciones propiciando un debate sobre por qué había que subir impuestos. Y encima ganó las elecciones. Cosa meritoria, ¿no? En España yo creo que es muy de mérito que Pedro Sánchez el otro día dijera que yo no voy a bajar impuestos. Ya en España se considera eso una heroicidad, que no vas a bajar. Bueno, esos son los dos elementos. ¿Quiénes están en la distribución primaria de la riqueza? En la empresa, los sindicatos. De ahí venía mi frase, ¿verdad? Que somos insustituibles. Si no es porque seamos magníficos, es que somos insustituibles. Mientras que en la defensa de los servicios públicos, en la defensa de la política industrial, en la defensa de la política medioambiental, podemos ser protagonistas muy importantes, pero no exclusivos, en la empresa o en el sector, somos insustituibles. Bueno, nos puede sustituir otro sindicato, pero no nos puede sustituir otro tipo de organización. Por lo tanto, tenemos ahí un papel muy importante. Muy importante. Os voy a dar un dato que creo que lo sabéis. En Radio y Televisión Española hemos ganado la creación. Hemos aumentado en más de un 3% el porcentaje de representación. Hace 2 años estuve en los desayunos de Radio y Televisión Española, siempre los compañeros vienen, los de la sección sindical, y me advirtieron y me dijeron, Cándido, ten cuidado con lo que dices porque tenemos más de 500 afiliados de Podemos. Me dijeron. Y me dijeron, Pepe, la mayoría eran del PSOE. Me dijeron, como me lo contaron por los cuentos. Y le dije, oye, si yo no me voy a meter con nadie, no voy a dar. Bueno, los 500 de Podemos no han pensado en hacer una candidatura de Somos. Han presentado por la UGT. Es decir, que si lo hace bien, la gente responde y te retribuye. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿O por qué nos ha pasado por lo que nos ha pasado? ¿Por errores? Sí, pero por algo. Yo en este caso invoco la ley de Ohm. La ley de Ohm dice, la diferencia de potencial V sub 1 menos V sub 2 es igual a I por R, la intensidad por la resistencia. La diferencia de potencial es lo que mueve la electricidad, es la desigualdad. Hay dos puntos que están así, la desigualdad mueve la electricidad. Y yo hago mi traducción a nuestro papel. La intensidad de la desigualdad es mayor en la medida que haya menor resistencia. En la medida que haya mayor resistencia, es menor la intensidad de la desigualdad. Y nosotros somos la R de resistencia. ¿Por qué? Porque estamos en el enclave fundamental que yo creo que ha marcado en el pasado, en el presente, pero sobre todo en el futuro, la distribución de la riqueza, que es la distribución primaria en la empresa. Que es donde estamos, que es donde somos insustituibles. Yo me he dado... Yo las frases las puedo sacar bien, mal, regular, pero no será porque no las piense, es decir, que encima tengo una grabante. Si no lo sabes bien, encima que las pienso, pues ese es el tema. Eso es lo que debéis de tener muy claro. Ese es nuestro papel.
Pero nuestro papel no está solo para resistir, ahora que lo decía muy bien, sino también para dar alternativas. Y por eso he hablado de la innovación. ¿Y cómo hay que plantear la innovación? A mí me importa mucho el futuro de las empresas españolas, porque me importa mucho el futuro del empleo, me importa mucho el futuro de los servicios públicos, etcétera. Y creo que estamos en condiciones de dar alternativas. Y en ese sentido, por último, lo de las pensiones. Yo creo que uno de los temas fundamentales que está pasando prácticamente desapercibido en las elecciones es lo de las pensiones. Hay tambores de guerra contra las pensiones, eso se está viendo venir, ¿no? Y a partir de las elecciones, sea quien sea, pues va a tener que lidiar con las pensiones. Yo firmé un acuerdo en el año 2011. El acuerdo lo ha destrozado el Partido Popular, lo firmé con la patronal, lo firmé con el gobierno entonces era de Felipe González, perdón, el de Zapatero. Ha sido el único acuerdo que tenía a la vez la firma de la patronal, de los sindicatos y del gobierno. Y fue un acuerdo que planteó los 67 años, lo sabéis. Nosotros aceptamos los 67. Lo aceptamos dentro de una horquilla, de 63 a 67. Hombre, y lo aceptamos con una, digamos, cautela. La cautela era que habíamos hecho, digamos, los cálculos y el 99% de la gente cumplía el aumento de la edad de cotización. Porque en 65 lo que hicimos fue subir de 35 a 37 años y medio, me parece, el periodo mínimo de cotización. Sabíamos que lo cumplía el 99% de la gente. 99%. Por eso lo firmamos. Pero también porque no queríamos que algo tan sensible como las pensiones quedara fuera de nuestro ámbito de negociación, porque eso sabe lo diferido. Bueno, pues yo recuerdo que el tema federal aquel fue muy complicado, pero salió por amplísima mayoría, pero ocurrió una cosa curiosísima. En otros acuerdos de pensiones que se firmaron con anterioridad, los medios de comunicación siempre se volcaban en valorar el papel responsable de los sindicatos. Aquel no mereció esa consideración, fue una cosa como muy sorprendente, ¿no? Bueno, a mí ya no me sorprende, entonces me sorprendió las cosas como son, ¿no? Yo creo que establecimos una garantía. Claro, luego hay que ver lo que ha hecho CIPA. No sé si sabéis lo que ha hecho con las pensiones, eso ha quedado un poquito más. Sí, pero lo que sí sabéis es lo que dijo que no, y luego dijo que no, y luego dijo requete no, y luego que había decidido requete no en un referéndum, y salió requete que no, y luego era todo que sí. Y en las pensiones concretamente ha clavado los 67 años para el 2021. Esto lo tenemos en el 2027, sin ningún tipo de garantías de tal. Por lo tanto, a mí me parece muy bien que se abra una discusión para un acuerdo de pensiones. Pero nosotros ya establecimos una garantía en aquel acuerdo. Metimos una causa que fue de la UGT, diciendo hay que incorporar un debate para abrir una vía complementaria de financiación del sistema de pensiones. ¿Por qué? Mira, yo soy de los que menos cotizaciones tienen de mi generación. Yo tengo gente de mi generación que tiene 45 años cotizados. Yo tengo 39 años y medio. Pero mi hijo, o mis hijos, oye, mis hijos llevan trabajando tiempo, pues yo creo que van a tener un problema muy serio, y no hablo de mis hijos, hablo en general. Las carreras de cotización ahora empiezan a los 30 años y terminan a los 55. Uno de los gravísimos problemas que tenemos es el paro de personas de más de 55 años que no tienen ningún tipo de... Entonces, ¿qué hacemos con las pensiones? Esto es una prioridad. ¿Sabemos la importancia que tienen las pensiones? Joder, claro que lo sabemos. Pero si en la época de la recesión económica ha habido familias que han sacado a los viejos y a las viejas de la residencia para poder vivir las pensiones, entonces sabemos, ¿no? De manera tal que yo aquí invoco, pues, la afirmación de una personalidad muy de moda, que es el Papa Francisco I. En la sede de la UGT celebramos el Día Mundial de los Mayores, en Hortaleza. Hortaleza está enfrente de la iglesia de San Antón, que sabéis que es en enero donde bendicen a los animales. La proximidad no significa nada, así que Felipe. ahora está de párroco en la
la iglesia de San Antón el padre Ángel, que supongo que conoceréis, tenemos muy buena relación con él, y yo le dije, padre, ya el Vaticano decidió que no vayas por ahí como vaca sin cencerro, porque como no tenía parroquia, iba para arriba, para abajo. Ahora sigue para arriba y para abajo, pero ya tiene una parroquia donde lo han fijado que es la parroquia de San Antón. Hizo el acto religioso allí y el acto político, pues lo hizo en la sede del sindicato, además en la parroquia, perdón, en la capilla secularizada que es el 8 de los de antes. Allí estuvo Carmena, estuvo Cifuentes, estuvo Ángela Carrasco, que es una cantante de edad, ¿no? De edad más o menos, americana, encantadora, que fue la que más éxito cosechó, por cierto, le digo tampoco. Y allí el padre Ángel dijo, yo, como dice el Papa Francisco, aquella sociedad que no tiene en cuenta a sus mayores no tiene futuro. Y yo me apunto a la teoría del Papa Francisco, ni presente, digo yo. Y no penséis que es porque estoy cerca de la jubilación, por favor. Pero tú ya estás jubilado. Que no lo digo por eso. Pero es que creo que es verdad. Entonces, ¿esto es una prioridad para los partidos políticos? ¿De verdad? ¿O no? ¿O es el tuteo y el tuiteo? Por eso yo creo que este es otro de los temas donde tenemos... ¿Para qué? Para buscar unas nuevas fuentes de financiación para el sistema público de pensiones. Porque de las cotizaciones no va a salir el soporte financiero, no va a salir, o por lo menos no va a salir con la intensidad actual. Y con políticas fiscales irresponsables, como la del Partido Popular, pues tampoco va a salir. Tampoco va a salir. Por lo tanto, este es un tema, compañeras y compañeros, que creo que tiene una gran importancia. Y bueno, era lo que os tenía que decir. Yo creo que el sindicato va a afrontar ahora una etapa importante. Yo, por una serie de razones, consideré que había que participar en el Congreso, varias, no hay una única razón, pero una de ellas es porque pensaba y pienso, creo que tengo razón, que el año 2016 va a ser el año del cambio integral en este país. Y nosotros tenemos que ir a la par, a la par. Se puede decir, nos podemos equivocar, vale, si nos quedamos parados, seguro que nos equivocamos. Si no, pues lo mismo nos equivocamos, aceptamos, no lo sé. Pero creo que nos tenemos que mover. Y creo que lo podemos hacer. Sinceramente, creo que vamos a hacer un cambio muy importante en la estructura, etcétera. Y luego, pues también tenemos que ver todo lo relacionado con las personas, que son muy importantes, y sobre todo verlo no desde dentro, cómo nos vemos, sino cómo nos vemos. Pues claro, si queremos crecer, no vamos a crecer en el lago interior. En el lago interior nos podemos pegar de leche entre una federación y la otra, ya que esto está medio arreglado. Es que tenemos que ver cómo crecemos hacia afuera. Y tenemos que saber dar la imagen y el sentido de la justicia y de la dignidad que siempre ha dado la Unión General de Trabajadores. Así que nada, muchísimas gracias.